son más una necesidad o un imperativo ético que histórico. Claro. Pero, mira, a veces se confunden los planos. Es que la ética es lo primero. Exacto. Les debemos una reparación, una memoria y una justicia. Y todo eso lo simbolizan las exhumaciones. Exacto. Mira, ni siquiera es político. Ni siquiera es los crímenes de Franco, aquí están. Matar, purgar, sanar. La represión franquista en Álava. Se acaba de publicar este libro. Lo ha hecho un historiador. Yo no le conozco, no estoy haciendo propaganda. Javier Gómez Calvo. ¿Tú quieres saber qué pasó? Aquí está. Que le cite el juez a este investigador, doctor, y se afirma y ratifica en este documento. Si esto está aprobado. O sea, por eso yo suelo decir que en la judicialización podemos empezar por rescatar toda la información que han generado los historiadores de historia contemporánea. Y sin embargo, las exhumaciones, con la fosa en la que están las afueras del pueblo, que además se convierte en un vertedero de basuras, y que tú sabes que está tu hermano mayor ahí enterrado, se convierte efectivamente en una necesidad distinta, aunque es justa la reivindicación plenamente judicial, ¿eh? Y yo lo veo por ese camino, incluso en su dimensión simbólica. No vamos a encontrar los 120.000. Ya hay fosas que se han desbaratado. Eso te iba a preguntar yo. Yo te iba a preguntar qué tiene que pasar para que... Tú has dicho, hemos empezado diciendo, la herida está abierta. ¿Qué tendría que pasar como si fuera una carta a los reyes, ¿no? Lo ideal sería esto. Y una vez que se haga todo esto, la herida estará cerrada. Pero eso es posible, es realista. ¿La herida se puede llegar a cerrar? Yo, aunque en el País Vasco tenemos un equipo con estabilidad trabajando, los demás equipos que se han ido constituyendo un poco al amparo nuestro, no es por nada, pero fuimos casi los primeros porque teníamos la gente en historia, en recogida de testimonios. Bien, da igual. Esos equipos no tienen continuidad, se han deshecho. Si había un buen equipo que estaba trabajando en Extremadura, ahora están al aire. Si había otro grupo que estaba trabajando en León, no tienen continuidad. La inestabilidad de esas personas que se estaban preocupando de generar la información. Información es esto, es hacer el informe, ¿eh? Este es uno de ellos, el del Goibar. Aquí tienes las fotos, sometido a crítica, los documentos de archivo, los testimonios de las personas, el DVD, todo. Este informe más el otro más todos, en algunas partes de España no se pueden ejecutar ahora mismo porque no hay apoyo. O sea, el trabajo nunca se va a terminar. Yo diría que no. Alberto. En términos de las víctimas, es decir, cuando estamos hablando de que los fascistas y los responsables de todo esto han seguido viviendo, han seguido ostentando cargos de responsabilidad, y mientras tanto las personas que sufrieron eso han estado marginadas, olvidadas, no han recibido ni siquiera el reconocimiento institucional, ha llegado muy tarde. O sea, lo de verdad, justicia y reparación, ¿qué significado tiene? Es decir, ¿no crees que estamos...? Pero por eso la memoria histórica no es un asunto de la historia. Mira, esto es la paradoja más grande, ¿no? Es decir, hay gente que dice, para resolver, ese debate ha sido en el Parlamento Vasco, para resolver el tema de la memoria histórica que pongan a trabajar unos historiadores. Que no estamos preocupados por la certidumbre del dato exacto de lo que ocurrió aquella tarde y qué hora era y si había anochecido. Que lo que estamos hablando es del hoy, de esa persona, que tiene una serie de hechos que no se han cubierto, que tiene unas opiniones. Creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que es importante saber qué pasó aquella tarde en ese momento y que debaten historiadores sobre eso, porque eso nos ayudará a están estudiando. Aprovecho que retiro una cita y si no me corriges, que es la memoria histórica no habla de acontecimientos históricos del pasado, sino que se ocupa de asuntos. Por supuesto, porque es lo que reivindica, lo que exige, lo que demanda, lo que reclama ese hermano, ese familiar, ese sindicalista que pertenece a un sindicato y resulta que sus compañeros fueron vapuleados en su momento, es eso lo que tenemos entre manos. Yo creo que sin historiadores. Por supuesto que no. Y los historiadores están haciendo su trabajo, pero si es que Oyarzún, esto ya está hecho. Lo ideal sería ese trabajo en común que nos cuente qué pasó aquella tarde, como el ejemplo que ponías, y traerlo al hoy. Precisamente, Igor, por eso yo creo que antes en el fachómetro este famoso estabais haciendo, pues se hacía una lista, ¿no?, de los vestigios que quedan del franquismo y que, bueno, pues es una vergüenza que estén y tal. Y vamos a hacer que desaparezcan. Pues no sé si a lo mejor, quizá no estéis de acuerdo conmigo, pero yo creo que algunos deberían permanecer. Sí, estoy de acuerdo. Deberían permanecer como permanecen vestigios y restos del muro de Berlín, por ejemplo. O el campo de concentración. Pero tienen que estar explicados. Por ejemplo, yo estaba en Dachau, en un campo de concentración, pero precisamente de una manera didáctica, claro, y contextualizado de una manera como para que no se repita, ¿no? En el Valle de los Caídos se necesita hacer un concurso internacional y que venga un japonés, que será una gran eminencia, para transformar toda la simbología fascista que hay allá en otra cosa. Y que explique la realidad. Porque desaparecerlos del todo tampoco. O sea, eso es como borrar. No, aquí ha ocurrido algo, es que sería como borrar, no pasó nada. No. Sí. Eso es como si destruyéramos la documentación de archivo. No hay que destruirla. Tiene que estar accesible. Ponerla en contexto. Y hay que entenderla y valorarla con otra visión
Claro. Pero eso en Chile se ha hecho bien. Sí, en Chile, sí. Cuando hablas de hoy, me refiero, existe una... Si esos mismos torturadores nunca fueron... has dicho que lo de Argentina va a llegar a muy poco para lo que podría ser. Pero si ese mismo línea de continuidad existe y esa misma gente, pues Billy el Niño, que lo vimos, por cierto, en la Audiencia Nacional, yo nunca había visto a nadie tan protegido como a Billy el Niño ese día. O sea, incluso ante los propios periodistas, sus propios compañeros le protegieron mucho, ¿no? Tanto a él como a Jesús Muñecas. Pues toda esa gente, si siguió enseñando a otros y eso se siguió practicando, y tú además también estás haciendo el estudio sobre la tortura, es decir, no existe una línea de continuidad. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, mira, yo hice el informe de la causa de muerte de Víctor Jara. A Víctor Jara no le cortaron los dedos de las manos, pero le torturaron y le rompieron 50 huesos. Yo tengo la oportunidad de, en esa investigación, me tocó hacer esa parte del informe. Bueno, hemos crecido muchas generaciones, bueno, sí, un par de generaciones años 73. creyendo que le habían cortado las manos. No, aquí se acababa la dictadura y en Chile la estaban inaugurando. En las manifestaciones que había en Madrid en esas mismas fechas, yo me acuerdo las pancartas de los fascistas españoles, fuertes como pinos, aludiendo al Pinochet que había dado golpe de Estado. Bueno, a lo que voy, ese proceso judicializado con una serie de informes técnicos ha permitido la detención de varios militares, a uno de los cuales lo han extraditado de Estados Unidos. Ha tenido que ir a Santiago de Chile. Siéntese ahí, usted tiene derecho a la defensa, todas esas garantías, pero usted nos va a explicar lo que sabe del asunto. Y lo que ha ocurrido es que dos militares han empezado a echar la culpa. No, no fuiste tú, no fui así. Yo no estaba un careo. Y de momento vas y me lo explicas. Que es para lo que yo sí creo que puede valer el ejemplo de Argentina. Para que estas personas se sienten aquí y digan, oiga, que usted tiene que dar una explicación de esto. Y después, como es un ancianito, se irá a su casa. Ya veremos. De acuerdo, Paco. Pero con esta justicia controlada directamente, digitalmente, por el poder... Ya, claro. Esto es una ficción. Bueno, mira, el ejemplo bueno, ¿sabes cuál es? Lo del 3 de marzo. La investigación judicial es tan insultante para las víctimas y los trabajadores que fueron tiroteados a la salida de la iglesia. Es tan insultante que por eso las Juntas Generales de Álava, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria pidieron una investigación al Instituto Valentín Foronda, Instituto Universitario de la Universidad del País Vasco, el cual generó un informe. Y a fecha de hoy, la verdad oficial que tenemos de lo ocurrido está en ese informe, que por cierto publicó el gobierno vasco. Porque es un insulto lo que hizo la propia autoridad judicial. De hecho, esa labor documental y esa memoria documental, que gracias a asociaciones, por ejemplo, como la del 3 de marzo, con la que estuvimos hablando precisamente aquí en Por Fin Viernes la semana pasada, hemos conseguido recuperar parte de esa memoria histórica. Y también gracias a ese valor documental de otra serie de producciones, como las que en Euskal Telebista en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de poder ver sobre esa época de terror, sobre la guerra civil y también sobre el franquismo. Y entonces aparecen restos de cal viva con los moldes de lo que era parte del cuerpo, la ropa. Pero estos días me dedico a escribir y a pensar y a llorar y a todo. Y acordarme mucho de mi madre. Todos ellos fueron asesinados con un tiro de pistola en la zona de la cabeza. Los ponían en fila aquí unos cuantos y los ametrallaban. El cementerio prácticamente era todo, era como un campo, no había estos bloques de nichos. Elegimos este sitio porque fue en el que más coincidencias hubo la primera vez que vinimos. Hay como una especie de depresión, si os fijáis, hay como un hundimiento y justo coincide con lo que el georradar da, que hay algo grande. La única manera de salir de dudas es abrir aquí y ver qué es lo que hay. Subimos al alto de Monte Ciardamendi y el sacerdote dijo: algunos de vosotros mañana no viviréis. Y nos tumbamos todos y empezó el tiroteo. Y nuestro invitado, Paco Echeverría, ha participado en algunas de estas producciones asesorando, o incluso escuchábamos tu voz en algunos de los testimonios que sonaban en estos momentos, ¿verdad? Sí, porque no solamente se trata de hablar de los huesos
y del ADN, que la gente se embarulla con esto, con una cosa muy científica. No, no hay que recoger los testimonios orales, hay que buscar la documentación de archivo. Hay bastante más papel en el archivo del que nos podemos imaginar. Y eso ¿Siempre está accesible? Bueno, eso, afortunadamente, la ley de la memoria histórica del año 2006-2007, si ha servido para algo, ha sido precisamente para poner orden en la documentación de los archivos. Antes de esa fecha, yo pongo un ejemplo para el País Vasco que fue de verdad glorioso, cuando queriendo saber quiénes habían muerto en el bombardeo de Guernica, la jueza del Registro Civil de Guernica nos dijo que no nos iba a facilitar ninguna información. ¿Por qué? Porque era una cosa que no tenía por qué saberla ni nosotros, aunque trabajamos en un proyecto del Gobierno vasco. Bueno, nosotros provocamos que el Grupo Parlamentario Vasco preguntara en sede parlamentaria en Madrid que cómo no es posible semejante cosa, y respondió la asesoría jurídica del Ministerio de Justicia, diciendo que no había ninguna razón para impedir el acceso a esa información. Vaya. A partir de ahí, y es más, en ningún otro registro civil hemos tenido problemas. Es decir, en el fondo era una arbitrariedad de esa persona. Nos ha ocurrido en algunos archivos que llegas al archivo, oye, y te pongan la mano, el archivero, y te digan, sí, puedes leer, pero solamente esta parte. ¿Qué dices? Sí, tapando las otras partes. Eso es censura. No, porque porque me prejuzga. Si yo fuera de una universidad de Berlín y viniera a hacer una investigación sobre los bombardeos en Durango, en Guernica, etcétera, ¿usted me trataría igual? Hablando de la esfera internacional, etcétera. ¿Es cierto que el régimen de Pol Pot en Camboya es el único que supera el número de desaparecidos al Estado español? Eso se dice, aunque Guatemala también tiene unas cifras de campeonato. Claro. Sí. Bueno, y El Salvador, por ejemplo, ¿no? Sí, También, sí. Claro. Y seguramente países de África de los que no tenemos ninguna noticia, que dentro... Mira, a los forenses de Portugal les están preparando en el campo de la antropología forense, porque se van a tener que ir a las antiguas colonias portuguesas de África a investigar cosas de chavales que, haciendo el servicio militar, portugueses, murieron allá. Y la familia recibe un telegrama: su hijo se ha muerto, qué pena. Eso hoy en el siglo XXI no vale. ¿En Euskadi es correcta la cifra de que están documentados 8.650 desaparecidos? Sí, mira... ¿Ya está ahí, señor Echeverría? No, vamos a ver, esas cifras se pueden ir corrigiendo porque a veces hay algunos errores y algunos nos han advertido y tenían razón los que nos lo han dicho. Pero fíjate, cuando Garzón va acumulando un listado y le suman hasta 100 y pico mil, la única parte del Estado español que le envía oficialmente la lista fue la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la mano del consejero Azcárraga. A Garzón nos pidió la lista y nosotros se la podíamos dar a Garzón así. No, así no. Usted la pide a la institución Gobierno Vasco y el Gobierno Vasco le entrega una lista que han hecho unos técnicos. Bueno, es decir, nosotros hicimos esa lista, pero es curioso, porque ese listado introduce lo que son muertos de la dictadura y del franquismo, que no es lo mismo que detenidos desaparecidos. Y nosotros no quisimos... Esa explicación, eso lo tiene que resolver un jurista. El niño que muere en un bombardeo, por ejemplo, en Durango, ese no es un detenido desaparecido, sin embargo es una víctima del franquismo y se merece el mismo trato, el mismo respeto. Y el que muere por tuberculosis en la cárcel de Pamplona, en Escava, ese es una víctima del franquismo, pero no es un detenido desaparecido. Y a Garzón solo le interesaban, bueno, era lógico, teniendo en cuenta lo que son las leyes que no prescriben, lo que eran detenidos desaparecidos. La lista es de 8.000, pero detenidos desaparecidos son menos. Pero da igual, vamos a atender todos los casos.